Vamos a conversar con el padre Jesús Herrero, quien es presidente del Consejo Nacional de Educación y ya está él aquí con nosotros en cabina. Le damos los buenos días. Muy buenos días, padre Jesús Herrero. Pues muy buenos días. Les agradezco mucho esta invitación justamente en este primer día de clases escolares, porque es el día que nos habla de vida, de esperanza, ¿no? A mí me encanta ir siempre cuando empiezan las clases a los colegios, porque no hay cosa más triste para mí que un colegio vacío. Cuando el colegio empieza a llenarse de niños, de niñas, de adolescentes, de jóvenes, empieza la vida. Qué lindo ese reencuentro, ¿no? Con los amigos que no Bellísimo. se vio por tanto tiempo. Y hasta el niño que llora porque es la primera vez que va y no sé qué, es simpático, ¿no? O sea, son cosas tiernas, ves a las mamás, a los papás ahí, los primeros que a veces lloran también, ¿no? Pero son reencuentros de amistades, y yo creo que entonces es un día que nos habla de vida, es un reencuentro con profesores que son muy sacrificados, a veces se habla muy mal de ellos, a veces los hemos como calificado, ¿no? Pero siempre con una mirada negativa. Y realmente hay profesores excelentes que se esfuerzan un montón. Y seguramente hoy muchos padres se están dando cuenta de esa calidez con que han empezado a recibir a sus niños. Y de alguna forma, pues estos maestros son los que hacen el papel de padres y de madres dentro del aula, porque muchas veces ellos observan situaciones, preocupaciones, tristezas, alegrías de los niños que a veces los padres, por una cuestión de trabajo, no nos damos cuenta. Claro, pero además es que es la convivencia, la sociabilización, el que el niño ya no está solo en casa, a lo mejor con un hermanito o dos, pero ya no está solo en casa. Y yo creo que eso es muy bello, ¿no? Y es verdad que muchas veces los colegios nos hablan también de carencias, de limitaciones, de esto, que con frecuencia todos los años ocurre lo mismo, ¿no? En la época previa al comienzo de clases todo es, mira, parece que todo está mal. No, hasta uno escucha, como escuché yo en un momento por ahí de un padre de familia que decía que el 80% de los directores son corruptos. No, pues eso es falso, eso es mentira. Los directores muchas veces tienen que poner de la suya para poder ir al UGEL, porque no tienen casi medio. Es verdad que hay infraestructura que está mal, sí, pero miremos también lo bueno, que hay ya un equipo haciendo todo un mapeo de la infraestructura del país. Ojo, mirando también a la educación rural, a la cual se la mira tan poco y que necesita infraestructura. Pero aún esas infraestructuras a mí nunca me han hablado de carencias. Me hablan de posibilidades, de esperanzas, de cosas. Porque soy testigo de cuántas veces, por mi trabajo en Fe y Alegría, pues siempre hemos empezado en esteras, los colegios. Y las esteras se fueron haciendo construcción noble, y el desierto donde nacía el colegio se fue sembrando de verde y se fue sembrando de vida. Entonces, es verdad, pues si en un colegio tenemos un aula que es peligrosa para los niños, no hay que defender la vida de los niños. Bueno, tengamos imaginación, pongamos de momento un aula de madera bien hecha, no sé qué, para que los niños no corran ningún peligro, y empecemos, porque lo importante es esa vida que se da ahí. Yo creo que hay muchas cosas a las cuales tenemos que mirar con buenos ojos, porque la educación necesita mirarse también con buenos ojos y no siempre con malos ojos. El hecho de que se haya hecho esta campaña para que el 1 de marzo todo empiece, yo nunca había visto a las UGELes tan desenfrenadas en hacer los trámites para que los profesores puedan tener sus resoluciones. ¿Nunca había pasado eso, padre? Nunca, sí. Con esto no había pasado mucho, y llevo 38 años trabajando con la administración pública. Es una experiencia realmente digna de reconocer. Se ha hecho se ha levantado poco el hecho de que se hayan conseguido más de 1.000 millones en el presupuesto. Claro que es para la educación rural, fundamentalmente, pero eso es lo que tenemos que mirar si queremos cerrar brechas. Entonces, ahí se están haciendo esfuerzos grandes por cerrar brechas. Y entonces, claro, lo que tenemos más cercano lo vemos mal, y tú dices, pero hay otras lecturas posibles, ¿no es cierto?, que me parecen importantes. Es la lectura de ver cómo en muchos sitios, definitivamente, lo que importa en la educación es un buen clima institucional. Entonces, no me importa si estamos en esteras, si me falta una buena carpeta, pero en esteras, si hay un buen clima institucional, esos niños y niñas aprenden.
Padre, hay que darle también mucho énfasis y es a lo que se pretende apuntar también ahora y lo que se ha señalado mucho a través del proyecto educativo nacional, a esta llamada educación integral. ¿Qué significa? ¿Cómo debemos de entenderla los padres de familia para poder contribuir también? Y no solamente como padre de familia, sino cualquier ciudadano en general. Me gusta lo que dices, porque es que yo creo que superaremos la educación cuando todos nos convenzamos de que la educación es un problema de todos. Generalmente le tiramos la pelota al ministerio, y ya está, el ministerio que resuelva. Bueno, es un problema de todos, ¿no es cierto? Pero no es problema del ministerio, por ejemplo, que un niño en el cine trate mal a un adulto. Eso no es problema del Ministerio de Educación. Pero es un problema educativo que hay que trabajarlo en la escuela, en el aula, pero también fuera de ella. Por eso el proyecto educativo nacional del Consejo puso ese último objetivo de educación comunitaria. Es decir, lo importante de la educación finalmente es que construya ciudadanos, que forme ciudadanos, ¿no? En todos los niveles, no solamente el que insulta en un cine, también el que tira un papel, ¿no es cierto?, por la ventanilla del micro, qué sé yo. O sea, tenemos que construir ciudadanía. Y ese construir ciudadanía pasa no solamente que el niño asimile una serie de conceptos, de conocimientos, etcétera, sino que asimile una serie de actitudes, de valores. Si el niño ve una escuela muy pobre, pero muy limpia, el niño aprende a ser limpio. Si el adolescente y el joven tiene al interior de su institución educativa una organización que sabe tratar los conflictos y que trata los conflictos de ellos cuando surgen, entonces ese muchacho y muchacha, joven, adolescente, aprende a tratar conflictos, porque suelen ser en nuestro país muchachos y muchachas con muchísimos conflictos, con un entorno violento muy grande, ¿no es cierto? Y entonces, pero la escuela se tiene que organizar eso y, ojo, tienen que dejar que la institución educativa se organice así, ¿no? Porque yo te puedo contar el caso de un director que por organizar todo con este sentido de la justicia reparativa, que es un tema de moda, pues entonces muchos de los conflictos bajo ese concepto se solucionan, se trabajan, con participación de alumnos, de papás, de profesores, una participación muy grande, pero es un sistema de enseñanza, que incluso está introducido en el reglamento. Bueno, pues por aplicar eso, en un caso concreto, lo sancionaron con 4 meses sin empleo y sueldo. Cosa realmente increíble. Inaudita, porque se cumplió al pie de la letra el reglamento que la UGEL había aprobado. Se cumplió al pie de la letra todo un proceso que significa educativo para los alumnos, porque tampoco es entonces dejarles hacer lo que quieran. Pero estas situaciones que generan, por supuesto, una suerte de frustración en las autoridades educativas. Efectivamente. Entonces, ahí es donde tenemos que trabajar mucho, ¿no? Nos fijamos mucho eso, que si esta aula está mal, que si los uniformes, que si que no hace falta, y además lo apruebo, estoy totalmente de acuerdo, que no se puede condicionar la matrícula, un pago de APAFAS o qué sé yo, pero más bien demos el mensaje positivo, que nuestros padres de familia tienen que apoyar, tienen que ser los primeros que estén cercanos al colegio para apoyar, no para criticar. Porque si son los primeros que critican, entonces le están diciendo a su hijo o a su hija: te estoy mandando a un colegio que es un desastre, que la directora es una corrupta, que los profesores son una desgracia. ¿Qué mensaje le está transmitiendo la pobre? Tenemos que transmitir a nuestros alumnos que les estamos mandando a un buen colegio y trabajemos con el colegio para que efectivamente sea bueno, para que haya buen clima institucional, para que los conflictos haya espacios para poderlos resolver. Que no todo se quede en que el alumno aprenda muchas matemáticas y mucho lenguaje. Quizás también aquí podría entrar el tema de enseñar a los niños a enfrentar y resolver los mismos conflictos. Empezando por el conflicto de préstame tu borrador y no quiero. Y no quiero, claro. ¿No? Que se da dentro de la casa también, por cierto, ¿no es cierto? Por supuesto también. Es que el niño es más generoso de lo que pensamos. Pero tenemos que enseñarles a ser generosos, tenemos que hacerles descubrir que siendo generosos son más felices. Y esa es la labor del maestro, esa es la labor del colegio. Y vuelvo a repetir, donde hay un buen clima institucional, ese alumno aprende.
Yo, los profesores que más recuerdo, de los que más aprendí, son de los que sentí más cercanos a mí, de los que se preocuparon más por mis cosas, de los que yo sentía que no solamente sabían mi nombre, que ya era bastante, sino que además sabían muchas cosas de mi vida. De esos profesores es de los que más aprendí. Y mi experiencia de 38 años es que es lo mismo. ¿Este podría ser el mensaje a los maestros, ser más amigos de sus alumnos? Ser amigos de sus alumnos. Que se sientan más maestros, menos profesores y más amigos. Esta es una pregunta que muchas veces me la han hecho y, bueno, a ver qué nos dice usted. ¿Qué es ser maestro y qué es ser profesor? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? A ver, yo concibo al maestro como la persona cercana, amiga, que conoce mi nombre y apellido, pero que además sabe parte de mi historia, probablemente no toda, se preocupa por mí. Si no rindo bien, se va a acercar no para llamarme la atención o para humillarme delante del resto de alumnos, sino que se acerca con cariño, con respeto, que va a entender que si no aprendo debe ser por algo. Que todos nacemos con las mismas capacidades, solo que unos tienen más oportunidades y otros menos. El profesor es más, a mi juicio, ¿no? O sea, cada uno, las palabras siempre son, ¿no?, un poco así difíciles de expresar en sus contenidos, pero para mí el profesor es el que es más frío, el que dicta un curso, el que lo que le interesa es que el alumno saque una buena nota, que nos debe interesar a todos, también al maestro, pero que no tiene en cuenta el entorno, que tiene un concepto de alumno y enseña a un alumno concepto, pero no al alumno real que tiene, y que tendrá delante 30, 40 alumnos y tiene que saber que son diferentes, y que por tanto no todos van a avanzar al mismo ritmo, todos no van a avanzar igual, pero si soy maestro, que creo un buen clima con ellos, que les comprendo y que les entiendo, cada uno va a ir avanzando en la medida de sus posibilidades. Y eso es lo que yo tengo que evaluar y revalorar, ¿no es cierto? Y por eso es que el primer día de clases para mí a mí siempre me llena mucha ilusión, porque uno ve cantidad de maestros que efectivamente son maestros, que reciben al niño en el aula con cariño, con respeto, que empiezan el primer día preguntándole pues cómo se llaman, quién son sus papás, aunque sean alumnos que llevan ya años en el colegio, pero uno ve que el colegio empieza a llenarse de vida, ¿no? Como yo decía, o sea, entrar en un colegio, cuando yo tengo que entrar en un colegio y no hay alumnos, pues bueno, uno se siente medio raro, ¿no? O sea, el colegio realmente lo importante es que tiene alumnos. Y lo importante es que hay mucha gente hoy en el país comprometida también con la educación. Y lo importante es que se están haciendo cosas, como yo decía, de mayor presupuesto, de estas campañas de empezar el día primero, etcétera. Yo creo que hay que mirar más a eso, más que a tantos mensajes negativos que hemos dado. A mí me ha encantado esta mañana escuchar al secretario general del SUTEP, ¿no?, con un mensaje muy positivo ante el primer día de clases, muy cercano, muy amigable, diría yo, ¿no?, dirigido tanto a padres de familia, como a alumnos, como a profesores, ¿no? Es una persona muy cálida, René Ramírez, y además de muy buen sentido del humor. Sí, yo lo conozco también. Sí. Pero a uno le gusta, ¿no es cierto? Que este sindicato al cual todo el mundo le mira, pues como el ogro, etcétera, no, pues son seres humanos que tienen calidez y que son capaces de dar este mensaje, como yo digo, mejor que yo. Calidez y calidad. De esa manera empecemos el año escolar. Muchísimas gracias. Y un buen clima institucional. Por supuesto que sí. Muchas gracias al padre Jesús Herrero, presidente del Consejo Nacional de Educación, que permanentemente nos acompaña aquí, y esta mañana de primer día de clases ha sido una suerte de reflexión. Por supuesto, sí, para los chicos y los maestros y todos en general. Y sobre todo eso, Norca, empecemos a mirar la educación con ojos más positivos. Bien. Gracias, padre.